pedirle en este momento al maestro Juan Vergara Fernández, presidente de México Travel Channel, sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta comida. La verdad, quiero darles la bienvenida y sobre todo agradecerles la compañía que tienen para el Foro Nacional de Turismo en su edición número 24 aquí en la Ciudad de México. Ha sido todo excelente, la anfitrionería que tiene la Ciudad de México ha rebasado todas las expectativas y por eso México Travel Channel ha apostado con el Foro Nacional de Turismo y con el gobierno de la Ciudad de México para realizar este evento. Nos sentimos congratulados en ser patrocinadores ya por muchos años del Foro Nacional de Turismo. Le agradezco a Fernando Martí toda esa convocatoria que ha podido tener a lo largo de todos estos años, que han permitido tener mesas de discusión, de análisis y sobre todo de resultados para el seguimiento del buen turismo, nuestra gran industria sin chimeneas en este país. No quiero alargarme y solamente quiero decirles provecho, que disfruten esta comida, que el primer canal de turismo, de la promoción turística de nuestro país, en la mitad del mundo, tiene para ustedes, que es México Travel Channel. Muchísimas gracias y muy buen provecho. Estaba yo platicando con Carlos en la mesa, con el doctor Elizondo, y le digo, ¿cómo quieres que presente tu plática? Me dice, como una conferencia. Así que vamos a tener el gran honor de recibir al doctor Carlos Elizondo Meyer para su plática, El turismo, una industria secundaria. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a Fernando, Juan, Oscar, todos los que hicieron posible que estuviera yo hoy con ustedes. Es para mí un gran honor participar en tan importante evento. Si me van por favor poniendo una presentación que traigo, pero déjenme decirles tres cosas antes de empezar la conferencia. Primero, como pueden ver aquí, le cambié un poco el título, porque después de platicar con los organizadores me pareció que esto podía ser más sugerente. Yo voy a tratar de ver tres cosas, pero la más importante, que es la más hipotética, es por qué somos un gigante económico, pero un enano político. Entonces voy a tratar de comentar las dos cosas. Voy a empezar, sin embargo, para poner un poco el contexto donde este año esta industria va a operar y donde veo algunas muy importantes oportunidades y un muy serio riesgo estructural que voy a comentar, para después pasar a una comparación entre la industria turística y la automotriz como estudio de caso del opuesto, un gigante económico que es también un gigante político, luego tratar de hacer el contraste entre ambas y terminar con algunas conclusiones. Y si tienen ustedes tiempo para preguntas, yo estaré con muchas ganas de poderlas contestar, porque una parte importante de esta conferencia en la segunda mitad es como una provocación. Yo no soy un experto en turismo, lo que tengo son los instrumentos de la economía política y son como hipótesis, preguntas que me hago del por qué no han logrado tener el peso político que, dado su peso económico, deberían de tener. Primer punto, el 16, visto desde cualquier perspectiva, va a ser un año complicadísimo. Complicado por la incertidumbre económica, estamos en un cambio de precios relativos, es decir, cada 8, 10, 12 años, si ustedes ven las gráficas del dólar, el dólar primero se devalúa y luego tiende a apreciarse. Y lo que estamos viendo es una apreciación del dólar con prácticamente todo. No es, cuando dice el gobernador Carstens que se revaluó el dólar, es cierto, se revaluó frente al peso, frente al petróleo, frente al cobre, frente al trigo, frente a lo que ustedes quieran. En esa incertidumbre del cambio de precios relativos, yo lo resumo para el caso de México en esta gráfica.
¿Qué tenemos en esta gráfica? El precio del crudo bajando y el precio del dólar subiendo. Son prácticamente espejos. Claro, la escala me permite jugar con el espejo, porque el petróleo pasó de 98 a 28 y el dólar pues de 13 a 18. Es mucho más fuerte la devaluación del crudo que la devaluación del peso y es mucho más fuerte la devaluación del trigo, del acero, del cobre, etcétera, etcétera, que la del peso. Y eso es importante porque significa que en este mundo de incertidumbre importa muchísimo de dónde traes tus costos, si los traes dolarizados o no, si están vinculados a un precio de materias primas o no. En general, una devaluación es buena noticia siempre para el sector del turismo interno. ¿Por qué? Porque es más caro salir, es más barato para los de afuera venir. Aquí, sin embargo, hay un precio que no van a capturar, y lo platicamos ahorita en la mesa. No van a capturar el ahorro energético, el ahorro en los precios de la energía que esta devaluación del precio del crudo, de la gasolina y la turbocina tendría. Esa se la queda el gobierno, es una pena, es lo que le da sustentabilidad parcial a las finanzas públicas, pero punto número uno, en ese mundo de incertidumbre, en la medida en que no tengamos un colapso económico, y no veo por qué lo vaya a haber, esta devaluación es una buena noticia para ustedes. Todos los otros precios van a cambiar, las tasas de interés en Estados Unidos están tendiendo a subir, van despacio, hay quienes dicen que las van a frenar un rato más quizá, pero lo que sí es cierto, eso también es importante para este sector y espero que haya sido importante en el pasado, es que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido, la moderna para no exagerar, habíamos tenido tasas de interés tan bajas. Prácticamente cero la tasa de referencia desde la crisis del nuevo y contra lo que la gente pensaba, no hubo un rebote de la inflación, sino al contrario, puesto en dólares, ha habido una deflación brutal. Siguiente punto muy importante de esta incertidumbre económica, la desaceleración en China. Va a seguir creciendo, mucho más que nosotros, pero lo más difícil de manejar políticamente es el cambio en la tendencia en un ciclo de crecimiento. Lo vivimos en México, si López Portillo y Echeverría se aferraron en seguir creciendo a pesar de que lo estaban haciendo cada vez con bases más frágiles, es porque les daba terror políticamente frenar la maquinaria del crecimiento. China trae un enorme dilema ahí, podrá manejarlo o no, es la gran incertidumbre a nivel mundial, tendo a pensar que lo va a manejar, pero el crecimiento chino no va a regresar a los niveles anteriores. Siguiente punto, tenemos la peor incertidumbre geopolítica en varias décadas. El ejemplo extremo es, por supuesto, París, un atentado terrorista en el centro de una de las ciudades turísticas por excelencia, con las implicaciones que ustedes conocen, y esa incertidumbre va a seguir. Y si se las pudiera resumir en una frase, Estados Unidos está regresando hacia sus fronteras. Hay una presión política interna en Estados Unidos hacia participar menos en el mundo, lo vemos en el discurso de Trump y de Sanders, lo vemos en las decisiones del presidente Obama respecto a las del presidente Bush. Los Estados Unidos cada vez tienen menos interés de estar participando, en particular en el Medio Oriente, por muchas razones. La más importante es que cada vez les importa menos el crudo del Medio Oriente, porque cada vez tienen más propio, pero en política, lo saben ustedes bien, todo espacio lo llena alguien y lo están llenando Rusia. En toda la Guerra Fría, Rusia nunca se atrevió a tener una base permanente en un país del Medio Oriente y desde ahí bombardear a los enemigos del régimen al que estaba queriendo apoyar. Eso lo hizo Rusia sin consecuencias. Pero Turquía quiere participar en Siria y se está peleando con Rusia, ya le tiró un avión, Turquía es parte de la OTAN, Arabia Saudita quiere defender a los sunitas que quedan y es un aliado de Estados Unidos, hay un potencial explosivo en esa zona, en Europa Oriental. Si ustedes me hubieran preguntado, ¿van a los rusos alguna vez tomar por la fuerza Crimea? Yo
Yo les hubiera dicho, eso no es posible, lo tomaron sin consecuencias. En China, la soberanía que reclaman sobre el mar de China, estas islas que han convertido en bases, no me detengo más, no es el tema, pero importa en el sector porque esa incertidumbre geopolítica, lo voy a ver en un momento, nos ayuda si no se pone la cosa mal. Y luego tenemos la incertidumbre electoral en Estados Unidos. Yo no pensé que este señor hoy estuviéramos hablando como el probable candidato del Partido Republicano, cuyo mensaje central vis a México es: voy a poner un muro, voy a gravar fiscalmente al empresario que se venga a poner empleos a México, voy a retener una parte de las remesas, voy a hacerle la vida difíciles a los ilegales para que se regresen a su país. No sé si lo pueda cumplir, sospecho que no, todavía creo que no va a ganar a la hora que se compita en la constitucional. Algunas de las cosas que dice son muy difíciles, pero la candidata Hillary se está desfondando con una persona que parece en el espectro político de Estados Unidos más a la izquierda que López Obrador en el escenario político mexicano. Es increíble el discurso de Sanders que pueda tener éxito, lo está teniendo, también es de una forma distinta, no agresiva, pero también es un discurso de un Estados Unidos que se cierra, de un Estados Unidos proteccionista. Y esto es pésima noticia para México. Todavía la moneda está en el aire, las encuestas todavía indican que Hillary debería de ganar, pero cada vez las encuestas han estado fallando. Los expertos pensaban que para hoy Trump se hubiera desfondado y claramente no lo ha hecho. Ahora bien, aún en este contexto horrible, hay oportunidades turísticas para México. Lo primero es que, salvo que se nos descomponga Estados Unidos, esta es la colonia correcta. Aquí no tenemos las incertidumbres geopolíticas del Medio Oriente, de Europa Oriental, de Asia, tampoco tenemos las tensiones religiosas que llevan a poner bombas como quienes las pusieron en París. Es un país católico pero secular, fervoroso pero respetuoso de las otras religiones, y tenemos también un régimen democrático. Con todas sus imperfecciones, la democracia da algo, da certidumbre relativa respecto a su capacidad de acomodar conflictos. Si lo de Ayotzinapa no se volvió una primavera de Egipto, es porque estas instituciones, vienen las elecciones, se acomodan los distintos actores, hay cambio de élites en el poder, hay expectativa, etcétera, etcétera. Imperfecto, pero da una cierta certidumbre política. Y por supuesto, tenemos un manejo económico razonable dentro de este realineamiento de precios, porque lo peor para un sector como el de ustedes es mucha incertidumbre. Las tasas bajas son potencial para tomar deuda, pero si tienen incertidumbre no la van a tomar. Y la buena noticia es que en este mundo incierto, el crecimiento esperado de México es bajo, pero estable. Esto es lo que ha crecido México hasta el 15, que es el estimado, a partir del 16 son los pronósticos, pero compárenlo con Brasil. Brasil, que por un momento se vendió como el modelo alternativo para salir del subdesarrollo, hoy está en un agujero que cada día que pasa se ve más profundo. Datos del Fondo Monetario ni siquiera están bien, porque los datos del gobierno brasileño que salieron antier indican que en vez de tener una recesión de menos 3.6, tuvo una recesión de 4. Y el año entrante se va, el actual, el 16, se ve mal y el 17 también. Y estamos nosotros agarrados de la única economía, que es la que pasé ahorita, la de Estados Unidos, la única desarrollada que después de que nos jaló en el 9 y nos fuimos hasta el hoyo, ha estado creciendo de forma razonablemente sostenida, y esa es una oportunidad sin duda. Entonces es un contexto en general de oportunidades, es un contexto en general en el que tenemos, yo creo, pues buenas condiciones para sostener lo que ha sido la expansión de esta industria, pero sí hay un reto fundamental para mí en el turismo. Hay muchos pequeños y potencialmente costosos, como la epidemia de Zika, etcétera, pero a mí el que más me preocupa es la seguridad.
Digamos, esta es la tasa de extorsión pública, la que publica el gobierno. No sé cuánto les pegue a ustedes, yo en esta tasa no creo. Lo que sí sé es que en el episodio de violencia del 11, o que culmina en el 11, el turismo cayó por miedo. A nadie le gusta ir a donde ruedan cabezas y nadie pregunta si las cabezas rodaron en Sinaloa, nadie pregunta si eso está junto a Quintana Roo. El gobierno nos dijo, respecto al único dato que tenemos, que es el de homicidios, nos dijo el gobierno, el secretario de Gobernación nos dijo, respecto a la tasa de homicidios, nos dijo, vamos a mantenerlos, no hay mayor incremento en la tasa de homicidios, decía, lo verán ustedes en lo que reportará el INEGI, y los reportes que ya tenemos son que por primera vez desde el pico horrendo del 11, la tasa de homicidios está repuntando. Yo no tengo idea si es un saltito y va a regresar la tendencia a la baja. Sí sé una cosa, o creo saber, que creo que como sociedad y en particular ustedes como empresarios no hemos estado haciendo toda la presión respecto a resolver este tema que le representa al país no solo un costo horrible en términos de bienestar de las poblaciones afectadas, sino en términos de inversión, en términos de su sector, mucho negocio que no se hace por miedo. Ahora, claro, las tasas de homicidios a nivel estado, como indicador de la violencia, no es perfecto, pero algo nos dice, van desde los 55 homicidios por cada 100,000 habitantes, no expliqué bien, este es por cada 100,000 habitantes, teníamos un homicidio que casi había bajado a 9, subió a más de 20, ha estado bajando y repuntó ligeramente. Si lo vemos por entidades, pues tenemos un Guerrero con casi 60 homicidios por cada 100,000 habitantes y tenemos un Yucatán con menos de 5. Nosotros que somos mexicanos sabemos que en Yucatán no hay problema de violencia, pero si Guerrero se descompone aún peor y se vuelve noticia de primera plana, para alguien que no conoce México le puede preocupar ir a Yucatán. Y la mala noticia es que los homicidios, si repuntaron, es porque 2 regiones del país se deterioraron de forma significativa. El Pacífico, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, en particular Guerrero, y el centro. Por primera vez en muchos años, el homicidio en la Ciudad de México, en la nueva nomenclatura Ciudad de México o en la vieja Distrito Federal, en esta entidad subió más del 10%, como también subió así el homicidio en el Estado de México, en Guanajuato, en varios de los estados del centro del país, el homicidio ha subido. Esto nos puede dar al traste con todo el esfuerzo que se ha hecho. Todavía estamos lejos de los niveles del 11, pero creo que tendríamos que preocuparnos más. Claro, no importa solo la tasa de homicidios. Aquí les traje esta que es un comparativo de las tasas de homicidio. México en el 13, es un dato que ya no es el actual, pero para poderlo comparar, México en el 13 ligeramente por abajo de 20, Puerto Rico en 25. ¿Ustedes sabían que Puerto Rico tiene más homicidios que México? Yo antes de ver esta gráfica no lo sabía. ¿Alguna vez han visto que algún turista deja ir a Puerto Rico por homicidios? No, yo no lo conozco. ¿Alguna vez han visto un titular de que en Puerto Rico asesinan? Yo tampoco lo he visto. La gran diferencia en México respecto a Puerto Rico, a la que afortunadamente no hemos regresado y espero no regresar nunca, que fue la que les implicó un costo gigantesco en términos de atracción de turismo extranjero, fueron esas notas que del 6 en adelante se volvieron muy comunes, que no solo llegaba un grupo criminal a asesinar, sino que colgaba los cabezas, los cuerpos en un puente, aventaba 25 cadáveres acá, 30 allá, todo para que se viera, porque lo que estaban queriendo convencer a la población es que ellos mandaban. Eso no lo estamos viendo en esa misma proporción.
Eso es lo que se volvería, si se regresara a esos horrendos niveles, un foco rojo en materia de turismo. Porque si hoy el homicidio en la Ciudad de México ha subido, lo sé yo que veo las encuestas, quizá lo perciban algunos de los que viven en la Ciudad de México, pero no lo sabe nadie afuera, porque no hemos tenido un incidente mayúsculo, no se han acumulado una serie de homicidios vistosos, visibles. Eso es nuestra protección hasta ahora, pero no hay que bajar la guardia. Esa es mi advertencia, mi riesgo. Vamos a pasar ahora a una rápida comparación entre algunos indicadores económicos del sector automotriz y del sector turístico. Y vamos a empezar por algo que ustedes conocen, pero vale la pena verlo resumido de golpe. Es esa gran transformación que hemos visto en México desde mediados del sexenio del presidente Lamadrid, que estas son las exportaciones petroleras. Si ustedes se fijan en la gráfica, en el 82 versus el 83, no cambiaron gran cosa las exportaciones petroleras y el país se colapsó porque los precios de petróleo dejaron de subir. Óscar lo recordará bien, había la expectativa de que para 83 los precios estuvieran en 50 y se quedaron en 25 y eso fue suficiente para que la economía colapsara. Este año, entre el pasado y el petróleo ha pasado de 90, en algunos momentos a poquito arriba de 20 y la economía no se ha colapsado porque lo que se transformó en estos casi 30 años fueron las exportaciones no petroleras. Eso transformaron la dependencia del precio del crudo y del volumen mismo de la producción. La caída es minúscula respecto al gran volumen. Tiene costos, en Campeche la economía trae una recesión muy fuerte, pero en promedio la economía mexicana no lo ha resentido. Y México se volvió un productor de manufacturas. Esto es de todas las exportaciones de manufactura que hace el mundo, México no pintaba y ahora trae 3.9, casi 4. Este es Estados Unidos, no hizo más que perder mercado, Canadá, Brasil que nunca despuntó, Alemania que se defendió. ¿Y qué fue lo que pasó? Apareció China. Este es el mundo de los chinos. Si el TLC no tuvo mejor impacto en México del que tuvo, fue por varias razones, pero una de ellas fue la irrupción china que sacó a muchos del mercado. Nosotros logramos ganar market share, pero por supuesto mucho más despacio de lo que lo hubiéramos logrado por la irrupción china. Ahora bien, en una industria que es de la que vamos a hablar un poco más, este es el total de todas las exportaciones mundiales de autos, México hace ya más del 5%. Vean Estados Unidos cómo se movió, Canadá hoy exporta menos autos que México, Brasil nunca ha pintado y el propio Japón ha caído. Ha caído porque ahora los hace en México. Ese Nissan que antes se hacía en Osawa o donde se hiciera, ahora se hace en Aguascalientes. Eso genera un enorme valor agregado aquí en México. Estas son las exportaciones mensuales del sector automotriz. La tendencia es muy clara. Esta es la balanza comercial del sector automotriz y la balanza del sector manufacturero es negativo, lo platicábamos en la mesa, el del turismo es positivo, el de la automotriz, si sumas todo lo que exportamos versus todo lo que importamos, es un saldo muy positivo. Vamos a verlo rápido respecto a turismo. Ustedes lo saben bien, son datos que me proporcionó Óscar, le agradezco mucho, pero resumen muy bien la situación del turismo. Me subrayaron aquí, todos saben de turismo, no hables mucho de ello, no voy a hablar mucho de ello, solo comparar. 10º en entrada de turistas, México, pero en ranking de gasto promedio por turista somos el 36 y en ingresos por turismo somos el 22. Entonces, claro, no solo tendríamos que ser capaces de aumentar el número de turistas, sino tenemos que idearnos formas para que gasten más y poder entonces captar más divisas. Pero es una industria que genera un importante saldo positivo y como pueden ver ustedes, creciente. Ya estamos casi en los 8,000
millones de dólares. Y si lo comparamos en empleo, aquí es donde el turismo se vuelve un gigante que nada tiene que ver frente a la automotriz. Según los datos públicos, hay casi 4 millones de empleos vinculados al sector turismo, mientras que en automotriz llegarán a 780 o algo así. El número es claro, la tendencia de la automotriz es mucho más pronunciada, pero el volumen, el impacto en bienestar que puede tener el sector turismo es mucho más que la automotriz, que aunque haya cada vez integradose mejor con la planta productiva nacional, sigue teniendo mucho de ensamblar producción que viene de afuera, mientras que ustedes podrían tener un aún mayor encadenamiento con el resto de la economía. Ahora bien, el sector automotriz tiene una enorme capacidad política. Yo creo que ustedes lo ven, tiene una asociación muy vocal. Los gobernadores se pelean por tener una planta. ¿Cuándo han visto un gobernador que se pelea por traer un hotel? Este hotel me lo voy a traer para acá y entonces vamos a ser el mejor hotel y les voy a dar subsidios. Eso no pasa en este sector. Hay muchas fortalezas políticas en el sector turismo, pero no tienen, en teoría de juegos es claro, por qué es tan fácil organizarse políticamente en el sector automotriz, porque son poquitos. ¿Quiénes son los que organizan todo el peso político de la asociación? Las armadoras, que aunque son más que en el pasado, todavía son, si recuerdo bien, son 13 o algo así, son poquitas. ¿Cuántos son ustedes? Muchísimos. Ponerse de acuerdo a ustedes es muy difícil. 2, son empresas extranjeras todas. Tienen costumbre de asociarse en otros lugares, de trabajar conjuntamente. Saben los gobernantes, y esto no es trivial, que andar sobornando una empresa automotriz es difícil. Si le pones obstáculos y quieres una extorsión a cambio, o sea, a lo mejor te denuncian con la embajada y de la embajada llega a la Secretaría de Economía o al presidente o al gobernador. Son empresas que no son tan sujetas a uno de los grandes problemas de México, que es la extorsión gubernamental, y han sido muy competentes para obtener subsidios. Saben ustedes que hoy el Bronco está peleado con Kia porque dicen que los subsidios que le dieron fueron muchos. No tengo idea si fueron muchos o pocos. Lo que sí sé es que se pelean los estados por traerse una planta porque es muy sexy tener planta. Los gobernadores lo presumen. Cada vez que habla con uno de ellos te está contando, creo que ya se va a venir la planta y no sé dónde. ¿Cuándo han visto a los gobernadores presumir que va a venir un nuevo hotel? Yo no lo he visto. Y finalmente, han hecho una labor de informar periódicamente al público admirable. Todos los meses, a principios del mes, sabemos cuántos coches exportaron, cuántos se vendieron, cuál fue el que exportó más, cuál fue la nueva planta, cuál es la que viene. Tienen los titulares de los periódicos por lo menos un par de veces al mes. Han logrado concentrar todo ese poder para poder colocarse en un lugar mediáticamente muy visible, y si a la gente le preguntas de bote pronto, pues qué sector es importante, seguramente te dirían el automotriz. ¿Qué pasa con ustedes? Pues es la contraparte. Aquí hay muchos jugadores, muchos, de todos tamaños, cadenas, nacionales, extranjeros, de costa, de ejecutivos, de todo. Y claro, los intereses de cada uno de ustedes son distintos. La labor de agregarlos es muchísimo más complicada. Y eso que tuvieron un triunfo político hace ya, corríjanme, fue con el presidente de la Madrid, que fue la creación de la Secretaría de Turismo, ¿no? ¿O fue previo? ¿Fue con López Portillo? ¿Con el presidente López Portillo? Desde Echeverría. No hay una Secretaría de la Industria Automotriz. Está la de Economía, que tiene muchas otras cosas que hacer. Ustedes tienen una secretaría a su cargo y para su desarrollo. Tienen en general, como nos acompaña hoy el secretario de Turismo de la Ciudad de México, un secretario en todas las entidades y sin embargo no se ha podido tener la misma presión que en el caso
de la automotriz. Hay actores muy distintos, con intereses muy distintos. Por ejemplo, casinos o no en Cancún. Pues yo he oído las dos versiones, los que se oponen hasta con los uñas porque les parece que hundiría el sector, o los que dicen es lo que nos salvaría. La automotriz nunca van a ver una divergencia como esa. Incluso si a Kia le dieron un subsidio muy grande, nunca van a ver a la Volkswagen protestando porque el subsidio de Kia fue más grande que el suyo. La vez que entra tratarán de sacar un subsidio aún más grande, pero siempre se manejan en unidad. Y luego tienen obstáculos de todos tipos. Algunos por leyes que podríamos pensar que están bien intencionadas, como esta ley que hay que proteger al mangle como si fuera uno de mis hijos, hasta todos los permisos que se requieren para construir un hotel pequeño en una zona donde no hay el uso de suelo adecuado. Es un sector complicadísimo de navegar administrativamente. A diferencia de las plantas, son unas cuantas, se construyen hoteles todos los días en todos lados y aún la autoridad que más quiere ayudar se tiene que estar enfrentando con que hay muchos al mismo tiempo y no los pueden apoyar. Y también creo que ha habido mucha complacencia. No voy a ofender a ninguno de los gobernadores, pues porque tengo un mínimo de prudencia, pero hay destinos que han logrado sobrevivir a pesar de sus gobernadores. Parecería que han hecho todo lo posible para descarrilar su estado, pero claro, tenemos la playa, tenemos la historia, las ruinas, la cercanía con Estados Unidos, el clima, y el resultado es que a veces parece que el sector crece a pesar de algunas autoridades, pero eso también nos vuelve complacientes porque nos parece que es algo que está dado y no es cierto. Como lo vimos en la primera gráfica del sector, competidores tenemos y muchos. Hoy un turista tiene, en este mundo de cada vez mayor información y mayor conectividad, siempre tiene opciones distintas a México. Tenemos incluso la incertidumbre de qué va a pasar con Cuba, cuándo se abra, qué tanto va a ser capaz de afectar, aunque tiene una infraestructura para llorar, pero en fin, es un destino nuevo que puede generar un cierto ruido a nivel del mercado mundial más cercano al nuestro. Esa complacencia quizá también explique algunas de nuestras dificultades. Para cerrar, yo creo que ustedes no solo tienen un sector o participan en un sector que es un gigante económico, sino también lo platicamos con el secretario de Turismo de la Ciudad de México en la comida. Si un candidato presidencial quiere hacerse notar en Perú, ¿qué hace? Hace un hotel, una escuela de turismo, hace unos festivales gastronómicos. Nada nos importa más que pasárnosla bien, y los hoteles, los restaurantes, el turismo es donde en general tenemos nuestras experiencias más gratas. Los viajes ilustran y hacen muchas otras cosas. Entonces, es un sector enormemente divertido, enormemente atractivo, que estoy seguro que está lleno de gente muy creativa, pero tienen que aprender a competir mejor internamente con otros sectores económicos, externamente con algunos destinos que venían desde muy atrás, pero que hoy se ven mucho mejor organizados. Voy a poner un ejemplo. Uno va a Turquía, que he ido una vez en la vida, y compras una tarjetita y entras a todas las ruinas. Te las cobran caras, se va descontando, tuc, tuc, tuc. Aquí tienes que hacer cola, tienes que ver si la señorita tiene cambio, si ya llegó. Un horror. O sea, el turismo tiene que sentirse bien recibido desde entrada y en México no lo hemos podido hacer. Creo que tienen muchos retos, espero que esta plática les haya servido para detonar algunas reflexiones y si en algo les puedo ayudar en la sesión de preguntas, estaré encantado para hacerlo. Muchas gracias por su paciencia. ¿Habrá alguna pregunta? Están en absoluto acuerdo conmigo, entonces voy a suponer que les capté muy bien su
sus expectativas. No, díganme si tienen alguna duda o pregunta o están más entretenidos comiendo. Sí, sí. Ahí va el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por una muy interesante conferencia. Yo me llamo Marlene Ehrenberg y soy mexicana, por lo pronto. Pero lo que a mí me preocupa más son, dentro de lo del contexto turístico, si puede crearse un organismo para hacer una de las cosas, porque como están todos aquí presentes o una buena cantidad, la más importante es la educación, como decía Torruco. Sí, definitivamente no tenemos esa parte de turismo suficientemente elaborada. Entonces, si tú con tu sabiduría en cuestiones económicas, yo creo que se puede proponer o definir o sugerir alguna cuestión en esa área, porque por más bellezas que tenemos, por más operadores que tenemos, el personaje casi principal en muchos de los viajes son los guías y están todos sufriendo, no tienen educación, no hay idiomas, no hay nada. Y la otra es la señalización. Señalización de las carreteras. Es el mejor lugar para perderse y es una manera muy buena de turismo porque te pierdes y conoces otras cosas y lo que tú quieras, pero de que te pierden, que me diga alguien que ha encontrado su destino sin perderse. Justo en la división no hay letreros, justo de este lado se va para el otro lado. Yo digo que eso es una de las cosas vitales en donde todos se pueden unir, a donde habría algo como leitmotiv, no sé cómo llamarlo. No sé si fue pregunta, pero de todos modos ya lo dije. Mira, hubo dos preguntas y un comentario. No podría estar más de acuerdo que en general un reto que tiene la economía mexicana en todos sus ámbitos es la educación. Yo sé lo que les cuesta a ustedes que tener que contratar gente que no habla inglés y todavía a pesar de la reforma educativa, pues que va a tardar años en aterrizarse, va en el sentido correcto, había que hacerla, pero el niño que entró este ciclo escolar seguramente también va a salir hablando un inglés insuficiente para poder proveer los servicios de calidad que necesitamos. Entonces yo lo único que se me ocurre es pues hay que buscar mecanismos de compensación en academias vinculadas al turismo cortas, que permite darles una barnizada a la gente, porque lo que sí tenemos en general es trabajadores jóvenes con muchas ganas. Y hay un tema que mencionó usted de pasada, que también es una sorpresa cuando uno viaja afuera, qué mal certificados y cuidados están los guías en México. Yo mañana me paro en una ruina y empiezo a hablar de lo que quiero. En los países serios todos están debidamente registrados, resulta que tienen una licenciatura, están debidamente capacitados y eso le permite al público pues una mucho mayor profundidad en el entendimiento del país en el que está yendo. De lo de las señalizaciones de las carreteras, por supuesto, es una presión política que habría que hacer con la SCT, pero estamos lejos de tenerla. La única buena noticia es que ahora hay Waze y esas cosas que disminuyen los riesgos de perder. Pero querría aquí decir, aprovechando esta pregunta, que ese problema de capacitación en algunos ámbitos es menos y habría que saberlo aprovechar, digamos. Yo creo que México tiene médicos y enfermeras suficientes como a poder atraer una gran cantidad de turismo médico que no hemos podido capitalizar. Ha habido proyectos de estos desde hace muchos años. Yo creo que el gran crisis de seguridad de la sexenio anterior los mató, pero hay toda esa otra capacitación que te podría ayudar a captar otro tipo de turismo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues si no hay más, los voy a acompañar en el postre. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, soy Gabriela Ávila, conductora de México Travel Channel. A continuación, les presentamos un video institucional que recopila la esencia de nuestro canal. Esto es México Travel Channel. Disfrútenlo. México, territorio de culturas y tradiciones, ancestral y cosmopolita, diverso y majestuoso. Es por eso que México Travel Channel es el primer canal dedicado integralmente a la producción y transmisión de contenidos turísticos de México para Iberoamérica y el mundo. Nuestra programación está especialmente diseñada para vivir una experiencia única a través de la pantalla de alta definición. En México Travel Channel sumamos la generación y transmisión de contenidos propios con producciones asociadas de altísimo nivel. Somos un canal privado que cuenta con sociedades estratégicas para la producción y distribución de contenidos en México, Estados Unidos, resto de América y Europa. Contamos con una amplia cobertura a través de los principales sistemas de televisión de paga, sumándose nuevos distribuidores día a día. La programación de México Travel Channel es incluyente, accesible, versátil y se renueva permanentemente. Nuestro equipo humano está formado por talentosos comunicadores, expertos periodistas, conductores, junto con tecnología de última generación e instalaciones de nivel internacional. Nuestro canal es reconocido por los organismos nacionales e internacionales del sector turístico como el referente único y de excelencia para presentar a los destinos de México al mundo. Por eso decimos, sin dudas, México Travel Channel, el canal de México que el mundo ve. Gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña muestra de lo que es México Travel Channel. Y les comento además que ya estrenamos oficina en el Distrito Federal, en el edificio 250, Capital 250. Y en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta comida. Buenas tardes y muy buen provecho.